AG Forest se funda hace unos 2 años, más o menos 2020, justo cuando volvíamos de la pandemia, ¿no? Estamos en un momento crítico para la naturaleza y en 2020 la revista Nature publicaba que por primera vez en la historia de la humanidad el peso de los objetos fabricados por el hombre había superado al de la biodiversidad. Parece que hay una especie de relación no bidireccional y no simétrica entre los recursos naturales y las actividades del hombre, pero verdaderamente necesitamos de esos recursos para poder subsistir. Cuando hablamos de AG Forest, nos gusta entender que más que una compañía somos un movimiento que tiene un propósito, ¿no? Que es construir smart cities sostenibles para ayudar al desarrollo de los ecosistemas urbanos, principalmente de las ciudades. Esto consiste en tomar decisiones inteligentes. Cuando empezamos a fundar la compañía, nos dimos cuenta de que había un contexto de infoxicación, como lo llamaron los medios, en el que era muy complicado que el valor de la información aportase algo. Y ahí empezamos a investigar los temas vinculados con la inteligencia artificial, modelos de machine learning e inclusive los datos satelitales, y nos dimos cuenta de que en un momento en el que la información vale cero, tenemos disponibilidad y accesibilidad a prácticamente cualquier dato sobre el territorio y cualquier dato sobre lo que está sucediendo en las ciudades. ¿Qué sucede? Que muchas veces esa información queda un poco velada, ¿no?, en la nebulosa de este momento que vivimos, que son todo impactos, 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 y que al final es muy difícil concretar. Entonces vimos que cogiendo esos datos y desarrollando modelos predictivos y analíticos in-house, teníamos la capacidad de tomar decisiones y de ayudar a la habitabilidad de las ciudades. Hoy día, lo vemos muy claro con fenómenos climáticos extremos, como por ejemplo la Dana, en los que si se hubiesen tomado decisiones basadas en modelos predictivos y analíticos actualizados, se habrían podido prevenir gran parte de las consecuencias. ¿Qué sucede todo esto? ¿Por qué decimos que AG Forest es un movimiento más que una compañía? Está muy bien decir y hablar sobre los vectores de la sostenibilidad, sobre el famoso ESG, pero realmente el ESG no es nada sin una F de Finance, ¿no? Aunque a veces parezca un poco que está denostado y que es el diablillo de los negocios. El pensamiento humano es eminentemente lineal y realmente debemos pensar de forma exponencial. De hecho, hay muchos sociólogos que han vaticinado que el fin de la humanidad vendrá por esa falta de pensamiento exponencial. Nos dimos cuenta que esos datos satelitales, si los mezclabas con inteligencia artificial, o sea, hay que hacerse la idea de que la inteligencia artificial es prácticamente uno de los pocos fenómenos del progreso que funciona de forma exponencial. Un día entramos en un medio de comunicación, nos decía que había un sistema informático, un modelo tecnológico que permitía interactuar y demás, pero no era nada, y de repente a los 2-3 meses nos encontramos con un modelo de información capaz de aprobar de manera autónoma la carrera de medicina, ¿no? Entonces es uno de esos fenómenos exponenciales que permiten combinar muy bien la tecnología con los datos para tomar decisiones precisas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en las ciudades. Esa sería un poco la historia de cómo surge AG Forest. Cuando hablamos de retos, realmente a nosotros no nos gusta verlo de forma aislada. A pesar de que es un término que odiamos, creo que el utilizar el adjetivo desde una perspectiva holística, ¿no?, sería lo más acertado. La sostenibilidad al final es una cadena de valor completa. Si no entiendes todos los eslabones, te quedas en lo que se denominó economía circular. La economía circular está muy bien, ha permitido grandes cambios, pero realmente a lo que tenemos que llegar, o a lo que AG Forest pretende llegar, es a una economía regenerativa, ¿no? Ese estado en el que logras la regeneración de los recursos naturales para generar un menor impacto en tu entorno de operaciones. El marco regulatorio es bastante claro con estos aspectos. De hecho, ya se habla, en un primer momento se utilizaban para el reporting de sostenibilidad los criterios GRI, ¿no?, que eran un poco, oye, ¿cómo están siendo tus operaciones en el entorno en el que operas? Eran poco concretos, se hablaba de objetivos de desarrollo sostenible, se mezclaba con los vectores ESG, y hemos llegado a un momento en el que parece que el reporting tiene una perspectiva real
de las compañías y les obliga a tomar conciencia sobre lo que están haciendo. Aquí entra el término, ¿no? La famosa doble materialidad que cada vez se habla más. O sea, yo como empresa, cómo estoy impactando en mi entorno de operaciones, pero también cómo mi entorno de operaciones está impactando en mi empresa. Ahí hay una correlación directa que debemos tener en cuenta. De hecho, nos consta que hay grandes firmas de moda que están empezando a implementar estos sistemas de análisis y estos modelos de reporting para poder anticipar un poco, ¿no?, a lo que va a suceder con la regulación. Dicho lo cual, desde AG Forest surgimos con un trigger prácticamente desvinculado de la sostenibilidad, que fue la teledetección de amianto. Contamos con el algoritmo más preciso del mundo, tiene una precisión superior al 94%, y nos dimos cuenta que si cogíamos datos de satélite, información geoespacial y factores ambientales y los combinábamos, desarrollábamos un algoritmo de Machine Learning propio. De hecho, muchos de los que tenemos están en proceso de registro de patente. Esa coctelera, ¿no?, como el Bloody Mary de Hemingway tan famoso de me levanto un día de resaca y me invento algo que funciona. Y al analizar todos esos datos vimos que podíamos extraer muchísima información. Y de ahí, de esa perspectiva holística y de ese core del negocio, ¿no?, que es lo que nosotros intentamos hacer, salen las preocupaciones o las áreas a las que nosotros damos respuesta. Verdaderamente, la sostenibilidad ha dejado de ser un nice to have para convertirse en un must. De hecho, en el sector de la moda es muy evidente, los consumidores cada vez más, oye, pues quiero ropa que se haya producido localmente, quiero que el algodón tenga una procedencia sostenible, quiero que mis zapatillas sean de PET reciclado. No sé, hay una tendencia bastante alta, y luego había otro factor cuando empezábamos a reunirnos con las compañías, que era que ha dejado de ser una decisión top-bottom para convertirse en algo horizontal, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decir sobre la sostenibilidad, desde el empleado que recicla en la oficina hasta el directivo que opta por tren, aunque tarde más, en lugar de por avión para reducir sus emisiones. Todo esto está sucediendo en un lugar. Todo lo que pasa a día de hoy tiene unas coordenadas geográficas. Esas coordenadas, gracias a los datos satelitales, a los sensores que cargan los satélites. De hecho, el año pasado los datos que hay, se lanzaron más de 2.500 satélites a órbita. Permiten obtener información de prácticamente todo. ¿Qué hicimos? Oye, vamos a ver cuáles son los desafíos de la sostenibilidad, y como la información, como decíamos antes, para nosotros vale cero en un contexto infoxicado, no vamos a plantearlo tanto desde el punto de vista de cuáles son los datos que necesitamos. Vamos a darle una vuelta y vamos a verlo desde el otro lado. Vamos a plantear las preguntas adecuadas para dar respuesta a esos desafíos de la sostenibilidad. Y ahí surge un poco nuestra propuesta de soluciones. Por un lado, la gestión de residuos y la contaminación. Tenemos la capacidad de medir emisiones de gases de efectos de invernadero, sumideros de carbono o cualquier otro elemento, la teledetección de amianto, la identificación de basuras dispersas en polígonos industriales, como puede ser una fábrica de la industria de la moda. Por otro lado, tenemos la optimización de recursos hídricos. Ahora mismo somos los únicos distribuidores en España y Latinoamérica del algoritmo de la británica Rezate, que es el más preciso del mundo para la predicción de fugas de agua. Tenemos la capacidad, con una accuracy del 84%, de anticipar a un gobierno dónde va a suceder una fuga de agua. Igual que esto, optimizamos los recursos hídricos, optimizamos el riego en agricultura, y por otro lado, uno de los que yo creo que son más interesantes en este momento, que es el análisis de riesgos y la predicción del impacto económico que van a tener los fenómenos climáticos extremos. Oye, una escorrentía, que son estas riadas, ¿no?, que se forman cuando hay una lluvia torrencial. ¿Qué materiales tiene el suelo? ¿Qué grado de permeabilidad? ¿Qué pH? ¿Qué vegetación? ¿Cómo se va a absorber el agua? El Instituto Geográfico Nacional tiene modelos de predicciones de inundaciones que son fantásticos, pero inclusive esa especie de desactualización, esa necesidad de progreso tecnológico hace necesario incluir pequeños datos y pequeños matices que nos ayuden a mejorarlos, ¿no? Siempre hay un ámbito de mejora, nunca podemos decir que somos perfectos. Y luego todos los desafíos que tienen que ver con la biodiversidad. Ahora ha salido la EUDR, el nuevo reglamento para la deforestación, y hay un desafío muy importante para todos los sectores. El de la moda, por la complejidad de su cadena de suministro, yo creo que se verá especialmente afectado, que es, oye, ¿qué deforestación implica la consecución de mis recursos naturales? Que yo tenga una productora de pieles o una peletería
en una determinada región supone que haya un mayor grado de deforestación. Bueno, que un técnico vaya a visitar todos estos aspectos que estamos hablando es prácticamente imposible. Que un satélite que orbita constantemente nos diga los ejemplares faltantes respecto a la misma fecha del año pasado es un clic y 2 horas de trabajo del equipo. Entonces hay que verlo eso desde una perspectiva de que la sostenibilidad no es un reto concreto, es un conjunto, y que todos esos conjuntos tienen correlación entre ellos, y esos distintos elementos, al estar correlacionados, vamos a extraer las conclusiones necesarias para ser verdaderamente sostenible. En AG Forest estamos en un momento interesante, también en un momento muy desafiante. Las compañías, probablemente los directivos o los usuarios que vean esta entrevista estarán un poco en la misma encrucijada. Tenemos la aprobación de una CSRD, que es prácticamente los estándares globales más elevados de sostenibilidad que se han visto nunca. El Scope 3, a través de esos SRS, ¿no? Esos estándares que ha emitido la Unión Europea, están muy bien bajados, desde luego, porque tienes los estándares de medio ambiente, los estándares de gobernanza, los estándares sociales. Dentro de cada estándar tienes las distintas variables que tienes que medir. ¿Qué sucede en esta legislación? Todo ha quedado como muy difuso, no hay una concreción específica. Entonces sí que es cierto que, bueno, oye, voy a medir el alcance 1 y 2 de mis emisiones. Pues cojo mis facturas, cojo las facturas de los proveedores, de sus compañías de luz, compañías energéticas, y veo cómo se compensa. En alcance 3 es ahora mismo el mayor desafío, yo creo, que de cualquier industria, y como decía antes, la industria de la moda tiene una cadena de valor y una cadena de producción tan compleja que será probablemente de las que más se ve afectadas. Al final tienes que conseguir trazar las emisiones de absolutamente el 100% de tu cadena de valor. Desde AG Forest, ¿qué pensamos? Estamos en un proceso de I+D+I bastante importante, con inversión de bastantes recursos. Estamos convencidos de que los datos satélite, con la geolocalización, esta perspectiva cartográfica, ¿no?, que utilizamos para todo, van a ser indispensables para poder medir. Oye, soy una compañía que tiene fábricas en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia. ¿Qué fenómenos de islas de calor están generando todas mis fábricas? ¿Qué emisiones de CO2? ¿Qué potencial energético fotovoltaico? ¿Cómo se distribuye esto en el mapa? E inclusive estamos convencidos de que estos datos geoespaciales van a ayudar a la toma de decisiones para hacer negocios más conscientes. Tienes un mapa, imagina el mapa del mundo, y tienes 3 proveedores, uno en Asia, otro en África y otro en Latinoamérica. Sabes, por los datos que aportamos, pues fugas de agua, sumideros de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero, islas de calor. Sabes que hay 2 proveedores que tienen un comportamiento bastante aceptable, e identificas que otro proveedor tiene un comportamiento muy negativo. Eso, en el contexto regulatorio actual, va a tener un impacto muy grave en la cuenta de resultados. ¿Qué va a permitir? No solo reportar. Reportar por reportar es el progreso por el progreso, no sirve para nada. Vas a poder tomar decisiones y vas a decir, oye, pues me quedo con estos 2 proveedores y voy a buscar otro proveedor que me ayude a mejorar la cadena de valor de mi compañía. Y creo que es la única, creemos en AG Forest que es la única forma de llegar a esa economía circular y regenerativa. Esto por el lado del reporting. También en una ciudad, implantamos un nuevo plan de movilidad. Oye, esos impactos difusos de emisiones de contaminación, ¿cómo los vamos a medir? Pues lo más probable es que si coges los datos satelitales de hace un año, has implantado el plan de movilidad, analiza los datos satelitales actuales y mira cómo la columna de gases contaminantes ha variado. Probablemente encuentres muchísimas conclusiones, sean muy interesantes. Quizás el centro de las ciudades no es la zona que más emisiones genera, sino que la movilidad respecto a la industria, ahí hay un equilibrio descompensado que debería abordarse. Y luego, por otro lado, como comentaba, los reglamentos de deforestación están aplicando políticas para las materias primas muy complejas, y esa monitorización de la deforestación en todos los territorios que implican o que involucran a la cadena de producción de las compañías van a ser imposibles de medir. Sin datos satelitales no se puede acceder a todos los bosques del mundo, o no se puede visitar
todas y cada una de las fábricas del mundo para saber cómo se está afectando la deforestación. Un algoritmo en un clic te dice cuántos ejemplares faltantes hay o cuántos ejemplares faltantes hay a consecuencia de tu modelo de negocio o tu actividad. Y creo que este marco regulatorio va a suponer un antes y un después claramente en las operaciones de las compañías. Desafíos hay muchísimos. Esto me lo tomaría quizás como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Diría que por un lado, uno de los objetivos de una compañía emergente como nosotros, es verdad que estamos en pleno proceso de crecimiento. La situación o el momento en el que estamos es totalmente apasionante. Conseguimos superar break-even de facturación en un año, vamos hacia un modelo bastante interesante de crecimiento que va a ser un año, creemos que va a cerrar en positivo. Hay unos planes de reinversión en I+D+I que supera los 6 millones de euros en pocos años, en 4 o 5 años, con lo cual vamos a poder investigar. Por esa parte de la carta a los Reyes Magos, en lo que es progreso de compañía y crecimiento, estamos más que tranquilos. ¿Cuál sería quizás el área en el que yo creo que vamos a tener mayores desafíos? Pues esos aspectos, ¿no? Del desarrollo de negocio, de la comprensión del propio mercado, que van a ser más complejos. Por un lado, uno de los mayores desafíos son los cambios regulatorios. En España, por ejemplo, los sumideros de carbono, según la legislación, son un determinado ejemplar de bosques con determinadas características en el que se incluyen especies concretas que compensan emisiones. Eso está bien, sabemos que compensan. La ciencia nos ha dicho que no hay suficientes árboles en el mundo como para compensar las emisiones. Si queremos ser una Europa net zero para 2050, ¿dónde está la respuesta? Los datos satelitales, al permitir medir permeabilidad del suelo, pH de la tierra, etc., nos permiten conocer cuáles son los sumideros de carbono que hay dentro de las ciudades. Nosotros somos, también es verdad que es una compañía tecnológica y somos empíricos y nos gusta la ciencia, ¿no? Pero las últimas investigaciones ya han demostrado que el 25% de la contaminación se podría ver compensada si creásemos reservas de CO2 que fuesen suelo permeable. A través de la lluvia se recogen las partículas de contaminación y en el suelo permeable se quedan incrustadas. Si no hay acuíferos o aguas subterráneas, si tú proteges ese proyecto como si fuese un proyecto de reforestación, vas a tener un sumidero de CO2. Eso es uno de los principales desafíos, los cambios regulatorios. Y por otro lado, yo creo que esa innovación, ese pain point que tenemos todas las compañías que emergemos, que es escuchar lo suficiente a los clientes y a los sectores como para saber cuáles van a ser sus necesidades, cuáles van a ser esos dolores que nosotros vamos a poder paliar con nuestras soluciones. Realmente, al ser una compañía con tantísimo I+D+I, necesitamos saber qué le pasa a las grandes marcas de moda, a las grandes marcas de alimentación, a las grandes marcas de distribución, para poder generar respuestas ad hoc que les permitan o impactar en su cuenta de resultados o tomar mejores decisiones o cualquiera de estos aspectos, ¿no? Que al final son el lugar hacia el que tenemos que ir y el objetivo común. Yo creo que el sector de la moda vive como el título de una novela que leí hace poco, que era Asombro y desencanto, ¿no? Creo que se encuentra en una dicotomía. Por un lado, los estudios dicen que estamos ante consumidores cada vez más concienciados, ¿no? Este hiperactivismo de, oye, no me importa tanto el precio, cóbrame más, pero dame otro tipo de calidad, dame una producción local, dame unos materiales que sean sostenibles. El modelo fast fashion que habíamos vivido hasta ahora, de voy a grandes superficies en las que compro camisetas por €1 que están fabricadas en lugares que habitualmente no compartirías, parece que se ha acabado un poco, ¿no? Ya incluso esas grandes marcas de retail están incluyendo en su oferta algodón orgánico, tintes orgánicos, procesos con menos agua. Es decir, las marcas populares están llegando a ese punto. ¿Qué sucede?
han progresado muchísimo. El sector de la moda, yo creo que de los últimos 30 años hasta ahora podríamos decir que ha hecho un cambio radical. O sea, hemos pasado de consumo masivo que no tenía en cuenta nada a un consumo mucho más moderado, en el que el portfolio, la oferta a los clientes es diferente. ¿Qué es lo que le falta? Llegar a esa regeneración de recursos, ¿no? ¿Dónde están? En un momento en el que cada vez tenemos menos recursos, estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, vivimos tal, ¿puedo con el stock que me ha sobrado del año pasado reconvertirlo en una nueva colección? ¿O esas prendas de plásticos reciclados que estoy produciendo, en vez de producirlas en un país del tercer mundo, puedo hacer producción local? Tuvimos una tendencia que fue la globalización, que fue el acceso a las tecnologías, y ahora estamos en el lado completamente opuesto, ¿no? Está la archiconocida Actúa Local, que es actúa local pero vive global. Tenemos un poco reticencia a esa información, a ese consumo masivo. Yo creo que en los próximos 30 años la moda va a ser mucho más consciente, mucho más sostenible y sobre todo va a tener mucho más en cuenta el impacto que tienen sus operaciones en los ecosistemas, porque la habitabilidad de las ciudades es crucial. La neutralidad de carbono es una buena pregunta. Teóricamente en 2050, no en el caso de Europa, me voy a donde estamos nosotros, deberíamos ser net zero, ¿no? Si la legislación no progresa y no empieza a tomar en consideración nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos proyectos, va a ser muy difícil que lleguemos a compensar nuestras emisiones. Ser net zero no quiere decir que no emitamos contaminación, que muchas veces cuando tenemos conversaciones nos pasa. Ser net zero quiere decir que lo que emites por un lado lo compensas por otro. Los mercados de créditos de carbono, tanto el regulado como el no regulado en Estados Unidos, están sufriendo un auge brutal. ¿Qué sucede? Lo que comentábamos antes, no hay suficientes sumideros para generar derechos de emisión a 5 años, que es como se denominan, en el que podamos compensar las emisiones. Si no cambiamos esa forma de pensar y no actuamos consecuentemente, estamos siempre hablando de progreso, pero en realidad luego la legislación no progresa, es muy probable que no lo consigamos. ¿Cómo lo van a conseguir las ciudades? Nosotros defendemos en AGFores que esta tecnología, ¿no?, de Digital Twins, en el que puedes generar capas de información que superpuestas tomas decisiones sobre lo que está sucediendo en el territorio. Oye, menos presión hospitalaria, voy a predecir una fuga de agua, en vez de 2 intervenciones para solucionarla con una calle en mal estado, lo voy a solucionar en una intervención. ¿Cómo está afectando las variables sociodemográficas de un distrito censal en las islas de calor? Porque estoy utilizando un urbanismo que no es responsable, no utiliza materiales que reflectan el calor, sino que lo absorben, y hay un mayor consumo energético. Todas esas pequeñas decisiones, incluso qué tipo de árbol, si pongo sabinar o pinar en una calle para reducir la temperatura, son las decisiones que, a pesar de que parecen a grandes rasgos, van a aportar a la reducción de emisiones. Estás reduciendo las emisiones en el número de operarios que se trasladan a los lugares para hacer las intervenciones. Estás reduciendo el número de emisiones en el transporte de residuos que van de un lugar a otro. Estás reduciendo el número de emisiones del consumo de esa energía, que por supuesto no estamos en un contexto de independencia energética. Y esa toma de decisiones precisas, a partir de datos que provienen de satélites, datos geoespaciales, cruzados con factores ambientales y sobre todo la inteligencia artificial, van a ser cruciales para que podamos alcanzar los objetivos de Net Zero.